también hemos hablado y hemos escuchado a través de las redes sociales, a través de los noticieros, y es un tema muy importante que se llama derechos humanos. Los derechos humanos, todo el mundo lo proclama, pero ¿cómo los podemos hacer efectivos? ¿Por qué? Porque sí podemos, la policía, las fuerzas militares pueden violar los derechos humanos con los manifestantes, pero también viceversa. Hemos visto imágenes muy dolorosas donde manifestantes han muerto en medio de las protestas, pero igual hay policías que se encuentran también en hechos que han perdido la vida, han sido lesionados. Para esto, llamamos a Nicolás Castiblanco Lemos, abogado y defensor de los derechos humanos, para conocer un poco sobre la dinámica de los derechos humanos en el marco de las protestas, no solamente en esta que ya llevamos 10, 11 días, sino que en otros aspectos. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo está? Buen día, muy bien. Gracias a Dios. Marcelo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Nicolás se encuentra en la ciudad de Cali. Sí, yo me encuentro en la ciudad de Cali, soy Rolo. Cali me ha abierto las puertas, me ha adoptado desde hace mucho tiempo y pues aquí ya emprendemos no solamente una labor ciudadana como defensor de derechos humanos desde hace más de 10 años, sino también una vida de familia. Cali le debo mi esposa, le debo mi hogar, le debo todo, enamorado de esta ciudad y por eso luchamos por ella. Bueno, Nicolás, la primera pregunta, voy a dejar el tema de las vías para el diálogo y me voy a enfocar es el tema de los derechos humanos. Muchas personas hablamos de los derechos humanos, pero ¿qué son? ¿Qué nos garantizan? ¿Para qué existen y desde cuándo existen? Vale, ahí me gustaría hacer un par de claridades respecto a eso. La idea de los derechos humanos no es una moda como se han presentado por parte de algunos políticos de la nación, en el que establecen que la defensa de los derechos humanos hacia los manifestantes o incluso hacia la policía termina siendo un modismo de las juventudes, puesto que los derechos humanos nacen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad dice evitemos atrocidades porque la guerra, tanto interna como externa, no nos puede llevar a deshumanizar la razón, no nos puede llevar a matarnos sin ninguna conciencia. Entonces empezamos una idea de humanización de las guerras, qué pena con la mazamorra, empezamos con una idea de la humanización de las guerras y terminamos replegándola en la segunda mitad terminando el siglo pasado, en establecer canales que permitan un adecuado tratamiento de los derechos humanos al interior de los países. ¿Listo? Entonces no es nuevo, y no es nuevo ni en las juventudes que salen a marchar, ni es nuevo en los estamentos del Estado, porque es que en Colombia existen todo un ministerio público que se dedica a la defensa y la protección de los derechos humanos. No solamente cuando están en las marchas, sino de los derechos humanos es mirar qué pasa cuando en Cali se generan bloqueos a las redes de Internet, qué pasa cuando en las EPS no permiten el acceso a al servicio, qué pasa cuando los colegios no niegan el servicio de educación porque no van con las creencias religiosas o incluso con el color de piel de los estudiantes. ¿Listo? Todo eso es en un marco de los derechos humanos. Lo que sucede es que en Colombia, abiertamente y durante el tiempo, durante la historia, se ha venido presentando una represión masiva hacia las expresiones populares. ¿Listo? ¿Qué es una represión masiva hacia las expresiones populares? Que lastimosamente, desde el Frente Nacional, Colombia no puede expresarse en juventud, porque solamente nos podemos mantener en lo que las cabezas ancianas de la política colombiana nos ordenan. ¿Listo? En el marco de eso, a mí me gustaría retomar lo que dijo Andrés, que esto es una lucha generacional. Y yo creo que es muy importante lo que él dijo, pero siento que existen algunos errores e imprecisiones que es necesario hablarlos de la juventud. Porque los movimientos que salieron a pedir derechos humanos en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000 y actualmente siempre han sido jóvenes. El problema es que siempre la lucha ha sido de las juventudes. El problema es que la séptima papeleta la impulsaron las juventudes. El problema es que tenemos que las juventudes les damos respuestas inmediatas que terminan siendo soluciones que no sirven a futuro, sino que terminan desmontando un paro, desmontando una jornada de paro, pero no desmontando las causas que llevaron al paro. ¿Listo? En eso me gustaría hacer precisión cuando el señor Andrés decía que Colombia no se va a cambiar por Twitter. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Cali,
ha sido una ciudad que lastimosamente ha sido gobernada por Twitter. Porque antes de que el alcalde de Cali sacara los decretos y los publicara en debida forma, en debido derecho, de toques de queda, de ley seca e incluso en el mecanismo actual de paro, lo ha hecho por Twitter y lo ha hecho por medio de videos y por Facebook Live. Y eso impide una verdadera conversación con los jóvenes, impide una verdadera conversación con las comunidades. Y eso es una generación de violencia a los derechos humanos. Porque si no tenemos un canal de diálogo, si no podemos expresarnos nuestras inconformidades con el estamento gubernamental o con cualquier estamento privado, pues entonces estamos violentando de entrada los derechos humanos. Lo mismo pasa cuando sale el alcalde a dar órdenes a la policía por medio de estas redes sociales. No es solamente violentar los derechos humanos de los manifestantes, es que en Cali principalmente se está viviendo una violencia a todo tipo de derechos humanos porque las fuerzas públicas salen con órdenes totalmente erradas y los manifestantes terminan recibiendo las represalias de esas órdenes. ¿Listo? Y eso es una gran muestra de violencia de los derechos humanos. En Colombia vemos cómo la cultura K-pop termina haciendo virales cadenas de Twitter para desmontar tendencias de odio y presentar otro tipo de estructura, porque la información es un derecho humano, la información es un derecho vital, y lo que transmitimos hacia el exterior es lo que nos permite en este momento, en verdad, saber y conocer qué es lo que está pasando en Cali y en todo el país. ¿Vale? Eso, primera precisión. Segundo, cuando hablamos de juventudes, hablamos de un gran problema generacional y es la educación. Desde muchos escenarios de defensa de derechos humanos creemos que no es la solución abrir canales de diálogo a emprendimiento si antes no abrimos canales de diálogo a la educación y una educación estructural. Porque si no le enseñamos a nuestros jóvenes cómo se emprende, jamás vamos a permitir que los jóvenes emprendan. El problema de la burocracia y del gran estamento bancario y lo difícil que es llegar a ello es porque a nosotros no nos enseñan cómo atender eso. Hoy por hoy tenemos una lucha para derrocar o para tumbar la reforma tributaria que ya se tumbó, pero resulta que nos querían poner a pagar, a declarar renta. Yo, la verdad, le pregunto a la mayoría de colombianos si saben qué es declarar renta, porque no tenemos ni idea de cómo se entra a la página de la DIAN, para qué sirve la página muesca de la DIAN. Y esa falta de información es una falta de educación estructural que, por más de que se dé baja una reforma tributaria o una reforma a la salud, si no tenemos una educación tributaria y no tenemos una educación a salud y una educación estructural, pues no vamos a poder avanzar en la defensa de derechos humanos y cada día, cada una de las nuevas generaciones va a salir con banderas de paz, con banderas blancas, a decir nos están violentando los derechos humanos, a educarnos, a entender, a expresarnos y a salir a las calles. ¿Vale? ¿Cuál es la mejor opción o cuál es la mejor vía para lograr un diálogo en este momento que ya vamos a cumplir casi 11 días, si no estoy mal, 11 días de paro nacional? Paro nacional donde Cali se encuentra afectada porque creo que es conocimiento de todos, si salimos a media cuadra, los camiones de basura no pueden recoger la basura, las tiendas están totalmente desocupadas, vemos colas de cuadras en temas de abastecimiento de combustible. ¿Qué podemos lograr en este momento? ¿Cuál es la vía que le podemos mostrar a los jóvenes que se encuentran en este momento en las calles para lograr ese diálogo? ¿Cuál es la opción que usted plantea? Como defensor de derechos humanos y como una persona que ha salido de los puntos de resistencia, de los puntos de bloqueo, sinceramente, mi respuesta siempre va a ser el camino es el diálogo. Lastimosamente en Colombia, para llegar a esos caminos de diálogo tenemos que tener las calles abarrotadas con barricadas. Ya se están generando los correos humanos gracias a los mismos muchachos que están en los puntos de bloqueo, porque con ellos se ha hablado. Y la invitación siempre es a que por favor dejemos el egocentrismo político. El egocentrismo de estar en una mesa y ser nosotros los que participamos del diálogo es lo que impide que en verdad lleguen soluciones a las personas que están hoy bloqueando o a las tiendas que hoy están quebrando. La invitación es a que los diálogos se hagan abiertos, que los diálogos se salgan de las mesas
de las alcaldías y de las gobernaciones o del Palacio de Nariño, llamar, invitar a las bancadas y en verdad salir a las calles, porque si el gobierno es del pueblo, el gobierno tiene que gobernar para el pueblo y es en las calles donde tiene que hablar. No es esto una llamada a una anarquía democrática y decir que vamos a hacer un gobierno totalmente antirrepresentativo y una democracia directa, pero sí salir de vez en cuando a las calles a escuchar a lo que tienen que decir. Mira, lastimosamente, aquí en Cali, en Puerto Rellena, tuvimos un comentario desgarrador, un joven que estaba en primera línea, como lo llaman ellos, que son los cuerpos de resistencia, que cuando se le estaba dando alimento en una olla comunitaria decía que ha comido mejor en estos 8 o 10 días de paro que lo que ha comido en sus casas. Entonces toca salir a las calles, no solamente con cámaras a dar pantallas, sino en verdad a escuchar a nuestra ciudadanía y más a esas personas que están en situaciones que han venido del campo, que han migrado por oportunidades y que están aquí varados. Hechos violentos. Los hechos violentos que hemos vivido, hay manifestantes que han perdido la vida, policías que han perdido la vida, como resultado del paro nacional y de no haber un diálogo desde un principio. Ante estos hechos violentos, ¿cuál es su opinión? Para las dos partes, es decir, para tanto los manifestantes que han muerto, como también los policías, que también todos somos colombianos y los policías también han sido afectados. Quisiera saber un poco el tema de los derechos humanos en ese contexto. Bueno, yo quiero recordarle a todos los que nos vayan a escuchar y a ver que ningún muerto justifica una opinión. La vida es ante todo lo más sagrado que debemos defender. En Colombia, solamente al 3 de mayo habíamos presentado 1.181 denuncias de violación a derechos humanos, tanto de abusos policiales como de abusos hacia la autoridad, y 26 víctimas mortales por parte de los cuerpos del Estado. Yo quiero recordarles que la policía también tiene personal de derechos humanos. En Cali se ha querido mantener una negociación directa, un diálogo directo entre los defensores de derechos humanos, las organizaciones que defienden derechos humanos y estas personas de policía para mitigar cualquier tipo de violación. Los derechos humanos y los defensores no son las personas que salen a poner el pecho a la brisa cuando hay un tiroteo, porque lastimosamente no somos a pruebas de balas. Pero sí somos los que estamos constantemente invitando al diálogo a en verdad no llegar a esos puntos de confrontación. Perdón. Listo. Y eso lo hemos tratado de hacer también con la policía. El problema es que hoy por hoy no hemos podido tener un diálogo directo con los organismos de derechos humanos de la policía. El problema es que ellos también tienen sus denuncias que le tiene que hacer la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, y no nos hemos sentado a hablar conjuntamente, lastimosamente porque estamos en una pelea de egos y de odios que nos ha sesgado a toda la comunidad caleña y a toda la comunidad del país, en el cual el policía es malo porque es policía y la persona que está en la calle es malo porque es vándalo, incluso los han tachado de guerrilleros, que ya eso es una amenaza a la integridad de cada una de las personas. Listo. Entonces, hay que recordar que todos tenemos un canal que las Naciones, a los protestantes, que las Naciones Unidas está esperando también que la policía salga a dar sus declaraciones. Y el gran problema que tenemos en este momento es que el Estado está siendo incoherente cuando está saliendo a hacer las declaraciones, porque el Ministerio Público y la policía como institución no está presentando denuncias efectivas de lo que está viviendo ellos como violación a derechos humanos. Yo también he visto los videos de policías brutalmente golpeados y he visto los videos de los policías siendo rescatados por los manifestantes y he visto los videos de los policías y los manifestantes resguardándose de la lluvia, tomando café con pan, porque sabemos que no somos enemigos, sino que lastimosamente estamos en orillas distintas de una decisión política. ¿Listo? Pero el problema aquí, para defender la vida también de los colombianos que están detrás de ese uniforme, es que los cuerpos de policía sean coherentes con las denuncias que están haciendo y no solamente salgan a redes sociales o a medios de comunicación a dar declaraciones que después no sustentan ante los canales de denuncia que tienen que hacer, cosa que sí estamos haciendo los defensores de derechos humanos. Déjame darte un pequeño dato del 28 al 7 de abril que recogieron las organizaciones de derechos humanos. Ayer, casi
a las 12 de la noche. En solo Cali tenemos 314 lesionados, 18 todavía. 28, 7 de mayo. Del 28 al 7, sí. Ok. 314 lesionados, 18 todavía se encuentran en centros asistenciales. Tenemos una lista de 74 desaparecidos y 27 asesinados. ¿Listo? Y esto recoge todas las denuncias que han sucedido, tanto aparentes incursiones de la policía sin órdenes que tengan sustento legal, como pasó en Siloé, como pasó en Puerto Rellena, como aparentes denuncias de bandas criminales que han terminado por atacar, incluso atacar el pueblo o incluso atacar a la fuerza pública en actos que como persona y como defensor de derechos humanos rechazo, pero como una persona que está, como un colombiano que está viendo las realidades, encontramos someramente conflictivos, porque no podemos bajo ningún caso pretender que sean los cuerpos delictivos los que defiendan a las personas en los barrios marginados. Y lastimosamente, eso se ha querido presentar. Se ha querido presentar que las bandas delincuenciales se han enfrentado con la fuerza pública con armas de fuego, tratando de defender. Y lo lamento, pero como defensor de derechos humanos, rechazamos todo tipo de acto de violencia desde cualquier parte. No tendría ningún civil que portar Andrés, un arma y mucho menos defenderse de la fuerza pública. Nicolás, ¿cuál es el llamado que le hace hoy a los jóvenes que se encuentran en la calle y a todos los actores que tienen que ver con el paro nacional? ¿Y por qué lo digo? Porque en el campo colombiano, los agricultores, los pequeños agricultores, no estoy hablando de las grandes industrias, los pequeños agricultores no han podido sacar los insumos para poderlos vender. Menos mal, hay un tema de seguridad alimentaria, ellos tienen su comida y ellos hacen un intercambio de insumos para poder subsanar mientras pasa el paro. Pero pues aquí en la ciudad lamentablemente no podemos hacer ese intercambio. ¿Por qué? Porque es que las tiendas se encuentran vacías. Hay muertos, hay heridos, hay desaparecidos. Entonces, ¿cuál es el llamado hoy a todo el comité del paro, al gobierno nacional, ya que han planteado un diálogo, una mesa de diálogo para la próxima semana? Pero ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la actitud de los colombianos que estamos de un lado o del otro para afrontar esa mesa de diálogo? Son dos llamados. Uno directo al gobierno nacional y al comité de paro, y lo recalco, dejen el ego, dejen la soberbia. El país no necesita dialogar mientras que el gobierno tiene una soberbia burocrática y mientras que el comité de paro tiene un egocentrismo pendientes de una campaña política. Así no se hace el diálogo. El diálogo se hace con razón, con cifras y ante todo con la población. Y a todos los jóvenes que se encuentran en estos momentos en todas las partes del país, en los puntos de bloqueo, lo único que les tengo que decir es mucha fuerza a todos, porque estamos logrando canales de diálogo, pero toca mantener una posición firme, no dejarnos caer en las manifestaciones vandálicas, no dejarnos caer en los saqueos. Les sigo recordando a todos los puntos de bloqueo que tenemos que seguir permitiendo los pasos de actividades humanitarias. Y actividades humanitarias no solamente salud, actividades humanitarias también son las partes fúnebres, los insumos de medicamentos, las basuras. Y eso lo hemos visto en muchos sectores de Colombia. Y lamentablemente hago un llamado igual que lo hizo mi primer compañero panelista. No solamente es a los jóvenes, es también a la policía. Por favor, dejen pasar a los carros. Por favor, no ataquen a las misiones médicas. Si queremos ser oídos, nos mantenemos en posiciones firmes, en actitudes firmes, pero nunca con banderas de terrorismo, ni de Estado, ni de los ciudadanos. Las misiones médicas y las misiones alimentarias se tienen que respetar porque no podemos dañar a nuestro campo, no podemos dañar la seguridad alimentaria de las ciudades y mucho menos las economías del campo que tan abandonado ha sido por la historia colombiana. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por su opinión, muchísimas gracias por su punto de análisis frente a esta situación que estamos viviendo todo Colombia, en especial Cali.
Nicolás Castiblanco, abogado de defensor de los derechos humanos, que se encuentra en este momento en pie de fuerza, dando la opinión aquí en Región Campesina, un espacio que le hemos abierto los micrófonos a todos porque nos interesa, es conocer esos actores y esas personas que pueden influenciar en esas tomas de decisiones. Muchísimas gracias a Nicolás y espero tenerlo en una próxima ocasión. No, muchas gracias a ustedes por abrir los micrófonos y recordemos que el camino es el diálogo. De verdad que ya tenemos que hablar, sin egos, pero tenemos que hablar. Muchísimas gracias, Nicolás. Y eso es lo que tenemos que estar, lo que tenemos que tener.